Ustedes, bienvenidos al primer encuentro nacional de paz y filosofía, desafíos, intersecciones y divergencias actuales. Vamos a dar comienzo a la mesa titulada Mediación y Resolución de Conflictos. Nos complace mucho darle la bienvenida a los 5 destacados ponentes que nos acompañan integrando esta mesa, de suma importancia para la comprensión de los alcances de la construcción de la paz, el trabajar con los aspectos de medios alternos de resolución de conflictos. Entonces nos da mucho gusto dar la bienvenida eh, al doctor Juan Francisco García Aguilar, al doctor Sigifredo Esquivel Marín, al doctor Cuauhtémoc Mayorga Madrigal, a la maestra Jennifer Cristina Páramo Herrera y a la doctora Helen Contreras. Eh, Vamos a dedicar 15 minutos por participante para que podamos disfrutar tras las presentaciones de unos minutos de diálogo y de interlocución. Y voy a, de manera muy breve, a comentarles un poquito acerca de la formación de nuestros participantes. Vamos a dar inicio con, déjenme ver. Mm, ay, mm, Perdón, sí, el doctor Esquivel Marín comenta que el enlace que le pasamos no están los demás participantes. ¿Ahí está? ¿Aquí está ya, Sigifredo? Aquí estoy, hola, 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 aquí estoy. Perdón, buenas tardes. Estoy viendo un mensaje entonces que era anterior. Perdón, estos aspectos ahí tecnológicos luego son complicados. Bien, precisamente comenzaríamos con la participación del doctor Sigifredo Esquivel Marín, que se conecta desde Zacatecas. Les comento que el doctor Esquivel es ensayista, académico e investigador, doctor en Artes y Humanidades, docente investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas, perfil PROMEP, autor de media docena de libros, ha participado en más de una veintena de obras colectivas y antologías en México y España, así como en revistas académicas y literarias. Ha sido becario del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Zacatecas y de la Fundación para Letras Mexicanas. Es Premio Nacional de Ensayo 2004, Premio Nacional de Ensayo Abigail Bojorquez 2005, Premio de Ensayo Universitario 2008, Premio Nacional de Ensayo Político José Revueltas 2014 y Premio Internacional de Ensayo Teatral 2016. Les comento también que la línea de investigación del doctor Sigfredo Esquivel Marín está muy centrada en el postestructuralismo francés y todo este importante giro a propósito del lenguaje y la resignificación en contextos contemporáneos de la construcción ética y política de la vida en común. Entonces, nos da muchísimo gusto darle la bienvenida al doctor Sigfredo Esquivel Marín, siempre aquí, la Facultad de Filosofía, la Universidad Autónoma de Querétaro, es su casa, y él va a participar con una ponencia titulada La guerra y la paz en el capitalismo contemporáneo. Les pido un aplauso para el doctor Esquivel Marín y le cedemos la palabra. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Se escucha bien, verdad? Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias por la organización y celebración de tan importante evento bajo el contexto que estamos viviendo en el país y particularmente en América Latina, pero diríamos que en el mundo contemporáneo. Entonces, me gustaría hacer un par de observaciones, notas, glosas, comentarios al tema de la guerra y la paz, parafraseando la obra clásica, en el sistema mundo capitalista contemporáneo. Me han parecido muy interesantes las ponencias que se han expuesto, que muestran alguna arista, algún tema o problema de esta cuestión que es fundamental, que es la
resolución de los conflictos, lo que implica procesos de negociación, de comunicación, de mediación, de conciliación, tanto en contextos micro, regionales, como más amplios. Creo que en principio habría que señalar la dimensión trans y multidisciplinar, ¿sí? De la cual seguramente hablará nuestro querido colega Paco, y la mesa anterior ya había hablado nuestra amiga y colega, la doctora Valencia, ¿sí? Entonces, creo que habría que pensar la resolución de conflictos y los procesos de resolución a partir de un contexto bastante complejo, donde literalmente todo lo que era aparentemente sólido, como es los marcos jurídicos, legales, están sujetos a negociación y a redefinición. Entonces, me gustaría señalar que en principio estamos asistiendo a un cambio radical. Lo vimos, lo vivimos, lo padecemos y lo seguimos padeciendo en nuestro contexto nacional. ¿Cómo es que los códigos jurídicos y legales se transforman de manera radical desde lo que otrora era un campo desligado del campo jurídico, que es el campo político, ejecutivo y legislativo en el caso de nuestro país? Pero esto se podría ver a nivel global. Estamos asistiendo pues a una transformación radical de las formas de entender los conflictos y los procesos de resolución de los conflictos, y las formas de comunicación y negociación. Y me gustaría, para apurar rapidísimo el argumento, dado el tiempo, que tendríamos que partir de una asimetría absolutamente radical, de una destrucción de la vida humana como nunca se había dado, de una destrucción de la naturaleza también radicalizada. Entonces, ecocidio, genocidio, son las pinzas que se ciernen sobre un sistema mundo donde el capitalismo se torna un capitalismo de muerte, un necrocapitalismo, y al mismo tiempo, contrario a muchas tesis posmodernistas, se configura otra pinza que es el fascismo, ¿no? Entonces estamos asistiendo a una transformación radical del sistema mundo y de las formas de gobernanza, de justicia global que imperan en el derecho internacional, y que también tienen consecuencias directas en la resolución de los conflictos regionales, nacionales y locales, ¿sí? Como ya señalaba la doctora Valencia y otros participantes que antecedieron en la mesa anterior, es importante siempre tener esta perspectiva transversal que ubique lo micro, que conecte con lo meso y lo macro, para repensar la resolución de conflictos desde una perspectiva que tienda no solo a la pacificación, sino también a una perspectiva de justicia, de paz y de equidad social bajo un contexto radicalmente complejo, radicalmente, eh, podríamos decir así, con un orden terriblemente brutal de destrucción de la vida humana, de destrucción de los derechos humanos. Entonces, tenemos que partir de la asimetría radical, de la injusticia, de la desigualdad del mundo contemporáneo, como nuevas reglas, ¿no? Lo podemos ver si escuchamos los noticiarios de la mañana, de el viernes y de hoy mismo. este, en la guerra arancelaria que está librando Estados Unidos con el mundo, se puede ver cómo es que las formas de comunicación, de negociación y de resolución de los conflictos
se establecen a partir de una nueva perspectiva imperialista y que al mismo tiempo tiene tintes fascistas, autoritarios y de colonialismo o neocolonialismo. Por tanto, tendríamos que tener una perspectiva para pensar la resolución de los conflictos desde un contexto cada vez más complejo, cada vez más difuso, donde las reglas del juego se han modificado de manera radical, ¿no? Entonces, estamos viviendo en una crisis global, una policrisis en todos los ámbitos, en todos los sectores de la sociedad humana, y asistimos a la emergencia de nuevas problemáticas sociales, políticas, pero también ambientales, que están entretejidas. No podemos desligar lo ambiental de lo social, de lo político, ¿sí? Entonces, frente a dicho panorama que podría ser pesimista, catastrofista, incluso de apocalipsis, lejos de hundirnos en el conformismo generalizado, que es parte también del orden hegemónico, se trata de pensar una nueva perspectiva ético-política que pueda articular formas de responsabilidad social con un nuevo pacto ecopolítico-jurídico que sea capaz de contrarrestar esta embestida planetaria, ecocida y genocida. Es decir, tenemos que librar la batalla en lo local, en lo regional, y también en el sistema mundo, ¿sí? Entonces no podemos tener una perspectiva que desconecte el sistema mundo capitalista contemporáneo, redefinido como un necrocapitalismo, una gigantesca y demencial maquinaria de muerte y destrucción de todas las formas de vida, ya decíamos la vida social, natural, y al mismo tiempo tenemos que generar formas de discusión pública que tiendan a visibilizar las formas de hegemonía, a visibilizar las formas de dominación, a visibilizar las terribles formas de injusticia y desde ahí pensar el advenimiento de un estado de paz y desde ahí pensar el advenimiento de formas de resolución de los conflictos, ¿no? Podremos, más allá de la afiliación política que se puede entender, no se podría pensar un diálogo, formas de comunicación y negociación, por poner un ejemplo bastante brutal, entre israelíes y palestinos bajo un estado de genocidio que está ocurriendo en estos momentos. Entonces, o lo mismo podríamos pensar respecto al etnocidio de los pueblos originarios, mesas de negociación, comunicación, mediación, conciliación, bajo la destrucción de hábitats y formas de vida y tradiciones, invasión territorial, ocupación territorial en los pueblos indígenas, no solo en México, en América Latina. Entonces, tenemos que pensar esta debacle ético-política y jurídica de la sociedad contemporánea como un asunto que va enhebrando una misma configuración ético-política de privatización de la esfera pública, destrucción de los espacios de discusión y de gobernanza y mecanismos democráticos, y al mismo tiempo la hegemonía de una nueva modernidad capitalista imperialista que tiene un trasfondo profundamente autoritario, ¿no? Entonces, yo creo que eh, es importante, pues, que consideremos que frente a esta embestida y destrucción ambiental que se está librando en todo el mundo, frente a esta embestida brutal de la destrucción sociopolítica que se está librando también en todo el mundo, la emergencia de nuevas formas de gobernanza absolutamente autoritarias y fascistas. Esto es importante entenderlo porque nos permite entender que la resolución de los conflictos está atravesada por una profunda asimetría, por una profunda desigualdad, ¿no?
En este contexto, habría que entender a Donald Trump más allá de la antipatía que nos pueda ocasionar, como una suerte de síntoma del necrocapitalismo contemporáneo fascista, autoritario e imperialista, ¿no? Entonces, y además, lejos de la personalidad border que tiene, que es evidente, hay una lógica brutal en su discurso que obedece a este libreto del capital transnacional, ¿sí? Entonces, es importante que entendamos esta radicalización del proceso de valorización de las mercancías que contribuye a la devastación del campo ambiental y al mismo tiempo entendamos cómo es que esta acumulación ilimitada del capital transnacional genera formas absolutamente destructivas del espacio natural y del espacio social. Podemos ver el efecto catastrófico que tienen las mineras en México, en regiones como Zacatecas, Chihuahua y otros lugares, ¿no? Entonces, me gustaría pues que los invitaría pues a que abriéramos la discusión de la resolución de conflictos, los procesos de resolución e identificación de los problemas, la comunicación, la negociación, la mediación y conciliación y los diversos mecanismos que implica un proceso de paz desde una perspectiva que conecte lo micro con lo macro a partir de esta nueva redefinición de las reglas jurídicas y del derecho internacional desde la absoluta imposición de una hegemonía, desde la absoluta destrucción de las formas de vida, de la autonomía, de los derechos humanos. Solamente si hacemos esta acotación, podemos pensar esta consideración, podemos pensar a la emergencia, a la posibilidad de generar otras formas de construcción de nuevas subjetivaciones, otras formas de construcción de nuevas formas de comunidad, a resignificar el espacio público, a repensar formas de negociación, donde esta violencia estructural de un capitalismo necrológico que ha hecho la guerra al mundo, a la naturaleza y al ser humano, a la vida digna del ser humano, posibilite otro orden por venir. Entonces, para concluir, me gustaría pensar que es posible que tratáramos de elucidar lo que implica la resolución de los conflictos, los procesos de resolución, de comunicación, negociación y la cultura de paz desde una perspectiva que logre conectar la justicia social, la democracia efectiva, las autonomías locales, nacionales y otras formas de interacción altermundista o global que sean capaces de revertir este orden sociopolítico fascista autoritario, este orden de destrucción de las formas de vida y desde ahí pensar la transformación de las comunidades, de las subjetivaciones, de las formas de comunicación y de comunidad. Esto implica la resolución de conflictos locales, regionales y globales, reclama una perspectiva transversal, capaz de reconectar lo que sucede aquí y ahora, ¿sí? Paris Salver lo señala en un texto del 2019, la importancia de reconectar procesos de paz locales, globales, sin dejar de lado esta profunda asimetría que es uno de los temas y problemas que tenemos que replantear desde una perspectiva que pueda romper con este orden hegemónico. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Sigifredo Esquivel Marín por su participación y vamos a continuar con la participación del doctor Cuauhtémoc Mayorga Madrigal. Les comparto un poquito de la trayectoria del doctor Cuauhtémoc. El doctor Cuauhtémoc Mayorga Madrigal es secretario académico del Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara, miembro del Sistema Nacional de Investigadores,
coordinador de la Maestría en Estudios Filosóficos de la Universidad de Guadalajara, miembro fundador de la Academia Mexicana de Lógica, también es miembro de la Asociación Filosófica de México, del Observatorio Filosófico de México, del Comité de Ética del Centro Médico de Occidente y del Consejo Estatal de Trasplante de Órganos y Tejido del Estado de Jalisco. El doctor, a lo largo de su trayectoria, fundamentalmente en los ámbitos de bioética y epistemología, se ha desempeñado como académico, principalmente en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara, pero también en otras instituciones, como el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, por ejemplo, y bueno, tiene una labor también sumamente vasta en materia de educación media superior, no solamente como profesor, sino también él ha sido miembro fundador de los concursos de ensayo filosófico para la educación media superior y también organizador y conferencista del primer foro de didáctica de la filosofía. Él ha participado en el comité evaluador de reactivos para educación media superior en el área de filosofía y ha sido participante en el proyecto de bachillerato bicultural para la zona norte del estado de Jalisco y miembro del Comité Evaluador de Proyectos de Investigación. Entonces, es una labor muy importante la que ha realizado también en promoción de la educación media superior y, bueno, en el área de difusión e investigación también su labor es tremenda. Eh, Forma parte el doctor Mayorga del cuerpo académico de Lógica, Retórica y Teoría de la Argumentación de la Universidad de Guadalajara y es responsable de la investigación filosofía y trasplantes de órganos, además de ser autor de diversos libros, capítulos y artículos en diferentes publicaciones a nivel nacional e internacional. Doctor Cuauhtémoc Mayorga, es un honor para nosotros en la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro darle la bienvenida. Pido un aplauso para el doctor. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias, saludos a toda la Universidad Autónoma de Querétaro, donde tengo tantos amigos muy queridos y quienes están también aquí, ¿no? Bueno, no doy más preámbulos para poder sentarme directamente en lo que quiero comunicarles. Bueno, le agradecería mucho a quienes están coordinando la mesa que cuando me falten unos 5 minutos me lo hagan saber para no excederme del tiempo y poder cumplir con las expectativas que se tienen. Bueno, el tema que he propuesto para mi ponencia, para mi presentación, es razón y prejuicio, su lugar en la resolución de conflictos. Bueno, en concreto, la idea que quiero plantear será solamente una muy breve. Es la idea de que se ha planteado que es justamente a partir del diálogo, a partir de la argumentación, cómo se resuelven los conflictos. En torno a esto, bueno, quiero poner algunos casos y luego poner en tela de juicio, podemos decir, esta creencia tan extendida que se tiene, que es a través del diálogo y la argumentación cómo se resuelven los conflictos. Bueno, quisiera iniciar haciendo referencia a una novela, a un fragmento. Bueno, se las platico rápido. La novela se llama 1922. Es una novela corta de Stephen King, donde James vive un conflicto permanente con su esposa Arlette. Están en conflicto permanente. Entonces, James y su hijo, ellos disfrutan de la vida campesina, pero Arlette detesta la vida campesina. Y su intención es que vendan las parcelas, irse a vivir a la ciudad y poner una tienda de vestidos. Y ella incluso en una ocasión afirma, dice, esta es mi idea de justicia. Pero dado que no se pueden poner de acuerdo, a pesar de que platican mucho, entonces James, en complicidad con su hijo, para dirimir el conflicto, deciden asesinar a Arlette. Bueno, es una novela, pero sabemos que muchos de los conflictos, pues con frecuencia, se dirimen de una manera violenta. Bueno, algunas máximas populares con las que nosotros nos referimos a la resolución de conflictos son tales como que hablando se entiende la gente,
o que más vale un mal arreglo que un buen pleito, son frases populares, pero pues también lo encontramos a través de las recomendaciones que han dado los filósofos a lo largo de la historia. Así, por ejemplo, refiero a algunas citas o algunas referencias en Sócrates, o más bien en diálogos de Platón, encontraba una idea de que la verdad la vamos a encontrar a través del diálogo. O Habermas, por ejemplo, afirmaba que el entendimiento mutuo solo puede nacer del diálogo libre de toda coacción. O Jean-Paul Sartre, él afirmaba que la violencia es el recurso de quien carece de argumentos. Baruch Spinoza, por ejemplo, afirmaba que la razón por sí sola es la que debe juzgar, la razón por sí sola es la que debe juzgar sobre lo justo y lo injusto. Y quienes han hecho referencia a algunas cuestiones que tienen que ver con la educación, Paulo Freire, por ejemplo, decía que solo el diálogo sincero puede dar frutos verdaderos. Bueno, en pocas palabras, vemos que es una idea muy extendida, esta creencia, que enseguida mostraré que tiene algunos prejuicios, el hecho de que es a través del diálogo y la argumentación cómo se resuelven los conflictos. Bueno, entonces se ha convertido en un lugar común afirmar que mediante el diálogo y las buenas razones se dirimen los conflictos. Por ejemplo, en el caso que poníamos de James y Arlette en la novela de 1922, ellos todos los días hablaban y exponían las razones sobre lo que convenía a la familia. Pero sin embargo, el diálogo y la argumentación no fueron suficientes y concluyeron con una tragedia. Bueno, con mi participación entonces, y considerado la brevedad del tiempo, solo pondré a su consideración el supuesto de que el supuesto de que la argumentación, o más bien de que es un prejuicio suponer que la razón y el diálogo son siempre la vía para la resolución de conflictos, aunque paradójicamente para sustentar esta afirmación, pues me vaya a apoyar precisamente en argumentos. Quiero aclarar que no es que esté yo en contra o rechace un momento dado la racionalidad y la argumentación. Sin embargo, no es suficiente. Apegarnos a criterios de racionalidad, esto es, a buenos argumentos, sí que nos permite resolver de manera más eficiente los conflictos o los problemas. Cuando hace un momento, por ejemplo, hablaban de parte de mi trabajo profesional, que es en los comités de ética, pues ahí encontramos ideas en conflicto y buscamos solucionarlos, y que sí que creemos que la manera mejor sustentada para resolverlos, pues es a través de una buena argumentación. Básicamente lo que sostengo es que no es suficiente, pues no es suficiente el diálogo ni la buena argumentación. Bueno, entonces apegarnos a criterios de racionalidad, esto es, a buenos argumentos, sí que nos permite resolver de manera eficiente distintos problemas. Así, ante una búsqueda científica, por ejemplo, prevalecerá la tesis que ofrece mejores razones, o prevalece la que ofrece mejores razones. Quienes recuerdan, por ejemplo, la idea de los paradigmas en Kuhn, diríamos que un paradigma vence a otro cuando se encuentra mejor sustentada y ofrece mejores razones que los paradigmas anteriores, por poner un ejemplo así muy general y sin meterme demasiado en esta discusión, ¿no? Bueno, o en un premio de artes, por ejemplo. Suponemos que los jueces discuten, y aquel que ofrece mejores elementos y se ofrecen las razones, pues será aquel que recibirá el premio, y supondríamos que está bien. O en un tratamiento médico, donde hay dudas sobre qué tratamiento médico seguir, supondríamos que el mejor será aquel que ofrece mejores argumentos, o en un tribunal la decisión será más justa aquella que ofrece razones o elementos suficientes para soportarse. Sin embargo, como lo he reiterado, lo que sostengo es que las buenas razones y el diálogo no son suficientes, pues, para lograr dirimir los conflictos. Y bueno, para sustentar esta idea,
les dije que resultaría paradójico un poco lo que iba a plantear, pues presentaré algunos elementos. Un primer elemento que quisiera poner a su consideración es lo siguiente, ¿no? Un argumento generalmente se entiende, pues podemos decir de manera lógica, donde un buen argumento pues es aquel que evita, podemos decir, una falacia y que se compone de premisas y conclusiones, donde se dice que un buen argumento lógico, la conclusión se sigue necesariamente de las premisas. Y la necesidad, incluso en un sentido aristotélico, sería aquello que no puede ser de otra manera, que se sigue indubitablemente de ello. En este sentido, un primer elemento que quisiera poner a su consideración es que la estructura de un argumento tiene precisamente un carácter formal que no necesariamente tendría una correspondencia con la realidad, a no ser que nos encontremos solamente ceñidos en el ámbito de la lógica o en el ámbito de las matemáticas. Entonces, pensar que el mejor argumento, que sería el argumento formal por sí mismo, va a resolver el conflicto, pues de entrada, ese sería como el prejuicio, ¿no? El pensar que existe una equidad. Bueno, me dicen que nos quedan 2 minutos, entonces espero alcanzar a hacer esta demostración rápidamente en dos elementos, ¿no? Otro de los elementos, de los prejuicios fuertes, que no tienen nada de lógico y no tienen nada de argumentativo, es que hay una serie de preconcepciones que se toman como premisas y que no resultan de un proceso argumentativo. Lo hemos visto, por ejemplo, incluso en este mismo coloquio en lo que llevamos, que ya hay elementos donde a priori ya se consideró lo que es bueno y lo que es malo, cuando hablamos, por ejemplo, de animales, del uso correcto del lenguaje, del medio ambiente, de la tolerancia, del capitalismo. Es decir, a priori ya se encuentran previamente determinados los elementos que van a tener un mayor punto. Bueno, el tiempo no me ajusta, entonces me permitiré solamente mencionar algunos de los enunciados, y si en el momento del diálogo hay posibilidades de aclararlos, pues agrego más, ¿no? Otro elemento también son los criterios distintivos para los campos en que tiene sentido la racionalidad, es decir, no es lo mismo argumentar, por ejemplo, una cuestión jurídica que una cuestión escolar, por ejemplo, ¿no? Ahora también el carácter histórico y cultural de los prejuicios, mostrábamos cómo a través del tiempo se mejoran las razones, la disposición también de los argumentadores, no siempre hay esa disposición, los fines de la racionalidad y los interlocutores no necesariamente coinciden. En un conflicto de tipo ético, jurídico o comercial, también hay conflictos de intereses donde no necesariamente son los elementos de racionalidad lo que lo desenvuelve. Hay conflictos, por ejemplo, que no se resuelven con argumentos, sino apelando al principio de autoridad. También, por considerar otro elemento, es que los sofismas, que son totalmente contrarios a una argumentación racional aceptable, podemos decir, siguen jugando un papel preponderante en política y en aspectos comerciales. Y hay conflictos también, simplemente diría, para terminar con un décimo elemento, que hay conflictos en donde no existe la disposición de las partes y se busca de alguna manera solucionarlos. Bueno, es cuanto. Muchas gracias por su atención. Agradecemos la participación del doctor Cuauhtémoc Mayorga y vamos a continuar con la participación del doctor Juan Francisco García Aguilar. Él es doctor en filosofía por la Universidad de Salamanca. Forma parte del núcleo académico básico de ética de la especialidad en ética de las investigaciones, de la maestría en filosofía contemporánea aplicada y del doctorado en estudios interdisciplinarios sobre pensamiento, cultura y sociedad de la Facultad de Filosofía. También es secretario académico de la misma facultad, de la Universidad Autónoma de Querétaro, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Él ha realizado diversas investigaciones en materia de intersubjetividad en clave existencial, ética, atención a la experiencia de la arbitrariedad humana y, bueno, aspectos relacionados con la reivindicación de sujetos vulnerables y atención a la experiencia
de estos forman parte de su línea de investigación. Le damos la palabra al doctor Juan Francisco García Aguilar, quien abordará la ponencia titulada Arbitrariedad e intersubjetividad como claves de la interdependencia entre la ética y la norma positiva. Gracias, gracias. Bueno, voy a tratar de aprovechar bien los minutos. Les agradezco mucho la disposición que estamos adoptando aquí en este espacio. Naturalmente, siempre este tipo de eventos requieren como un empeño, un esfuerzo, ¿verdad? Para irse vinculando con las discusiones. Yo les agradezco mucho esa paciencia que nos han tenido. Quiero agradecer mucho a la doctora Ángela, a la facultad, también a la licenciatura en filosofía por el esfuerzo de implicarse en una agenda que resulta fundamental, como es precisamente la filosofía para la paz, la noción del cuidado, una agenda que reúne a personas que nos resulta muy grato recibir, la doctora Dora Elvira, el doctor Cuauhtémoc, en fin, colegas que nos acompañan también aquí y que estamos interesados justo en una cuestión que sería la que pienso yo discutir rapidísimamente con ustedes, y es acerca del papel que la filosofía tendría, por ejemplo, frente a la experiencia de la violencia. Eso es digamos, el asunto del que yo quisiera compartir con ustedes. La pregunta, perdón, sí, la pregunta, empezando más lejos. Ok, bueno, ok. Bueno, entonces, empezando por la pregunta, si la filosofía tiene posibilidades de hacer algo frente a un fenómeno como el de la arbitrariedad humana expresada en prácticas de violencia o en violencias muy específicas. ¿Ok? Ese es como el asunto que quiero discutir, y para ello trato de establecer o de examinar más bien unos vínculos entre distintos tipos de normas, particularmente la norma moral y la norma positiva. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer para hacer ese ejercicio? Perdón, lo que voy a hacer es acudir a un diálogo entre Paul Ricoeur, algunas notas de Paul Ricoeur que están en sus escritos y conferencias 3, y también entre unas notas que están en los textos de una abogada que se llama María Inés Amato, profesora de la Universidad de Buenos Aires, un texto que lleva por nombre Víctimas de la Violencia. Entonces, quiero establecer ese diálogo, como lo decía el doctor Sigifredo, a partir de citas de ambos autores, o de este autor y esta autora, una abogada que se dedica precisamente a temas de prevención social de la violencia, y un autor de la altura de Paul Ricoeur. ¿Ok? Así metodológicamente hablando, lo que voy a hacer es leer estas citas, hacer un par de comentarios y avanzar lo más rápido posible en los 10 minutos que tengo de exposición. Naturalmente, en los 15, naturalmente no voy a agotar la cuestión. Por supuesto que no se va a agotar la cuestión. Lo que quiero yo es simplemente detonar inquietudes, preocupaciones a propósito de esta pregunta. ¿Qué puede hacer la filosofía frente a la experiencia de la arbitrariedad humana? ¿Ok? Es una pregunta legítima, me parece, así como el derecho se lo pregunta, así como la sociología o la antropología o la psicología. Es pertinente preguntarse si esa es una tarea de la filosofía. Y me parece que conocemos que hay colegas que afirmarían que no es una tarea de la filosofía. Y a mí eso me preocupa. ¿Ok? Bueno, entonces, comencemos. Una primera cita de Paul Ricoeur, abro la cita. Dice Ricoeur: he expresado las razones por las cuales es preciso pasar de una moral de lo optativo a una moral del deber. Todas estas se resumen a la necesidad de oponer la moral a la violencia. La referencia es una referencia tajante. Es una referencia tajante porque eventualmente supondría considerar en la escena una especie de justificación del uso de la fuerza frente a escenarios violentos. ¿Ok? Un poco pensando en lo que nos decía el doctor Cuauhtémoc hace un momento, es que si el argumento, si el diálogo, si la retórica no fuese suficiente, ¿qué otro tipo de mecanismos tendríamos? Bueno, pues tendríamos el mecanismo de la coerción, por ejemplo. ¿Ven? Entonces, parece tajante, y aquí quisiera yo
traer a colación algo en lo que ha insistido mucho la doctora Dora Elvira, y es que la paz no debería pensarse solo desde la violencia. Parecería que esta afirmación nos invitaría un poco a decir, ok, si el papel de la moral es hacer frente a la violencia, entonces yo entendería la paz a partir de la violencia. Pero creo que esa no es la intención de Paul Ricoeur. Efectivamente, Ricoeur dice, hay una necesidad de oponer la moral, permítanme decirlo así, la ética, la filosofía toda, a la experiencia de la violencia, en toda su amplitud, no solamente en uno de los aspectos propios, digamos, de la moral, que sería el ámbito de la norma positiva. Ese es un ámbito, por supuesto, de la ética, pero es solo uno de sus ámbitos y no necesariamente el más excelente. Sin embargo, es un ámbito también pertinente. ¿Ok? Bueno, entonces, la primera cuestión tendría, a propósito de reflexionar sobre esto, tendría que ver con algo que llamaríamos la experiencia del autocuidado. Y Ricoeur aquí es fabuloso, otra vez sabrosita. Dice, mi juez es primero mi víctima. Incluso la voz del profeta que me dice no mates es virtualmente voz del servidor que sufre y que dice no me mates. Este aspecto de la alteridad del otro no debería haberse subestimado. En resumen, cuando Moisés hace la lectura de los 10 mandamientos de la tabla de la ley, aparentemente habla en un sentido indirecto, es decir, aquí hay un mandamiento, el quinto mandamiento, que diría no matarás. Pero Paul Ricoeur nos invita a hacer un ejercicio, digamos, cíclico de esta lectura. Es que cuando Moisés afirma no matarás, también está haciendo una súplica. Mi juez es primero mi víctima. Es un señor no solo que indica a una comunidad no asesinar, sino es un señor que hace una súplica. No matarás es decir al mismo tiempo no me mates. No robarás es decir al mismo tiempo no me robes. Es decir, la experiencia del cuidado, Paul Ricoeur nos invita a verla como una experiencia de autocuidado. Lo que dispongo para los demás lo dispongo para mí mismo. Si yo digo que este es el límite para todos, incluido yo que soy parte de esa comunidad. A eso me refiero con la noción del autocuidado. Visto así, la norma positiva va cumpliendo un aspecto que va más allá de la coacción. ¿Ok? Bueno. Insiste Paul Ricoeur, abro cita nuevamente. Porque hay violencia, decía yo, hay moral. Y añadiría por anticipado, política. Completaré esta expresión con dos afirmaciones no menos abruptas. Porque hay violencia, la moral no puede limitarse a preferencias, a deseos, a evaluaciones enunciadas según el modo optativo. Debe hacerse prescriptiva, es decir, pronunciar en modo interpretativo obligaciones y prohibiciones. Efectivamente, la violencia excede lo no deseable, porque ella es un mal, quizá el mal y no debe ser. Bueno, para poder, digamos, abarcar lo que quiero yo contarles, inmediatamente transitaría a este diálogo que les decía yo entre la profesora, la abogada María Inés Amato y Ricoeur. Bien, ¿por qué? Porque ya he mencionado que es necesario reconocer la responsabilidad que nos ocupa en términos, la responsabilidad ética que nos ocupa en términos de situar a la norma positiva como un elemento necesario para la paz, sin depositar en ella toda la carga de la paz, pero sin prescindir de ella. ¿Ok? ¿Por qué afirmaríamos esto? María Inés Amato nos va a hablar en términos de daño y abuso. Voy a omitir un par de lecturas y prácticamente lo voy a resumir. María Inés Amato va a insistir en que el abuso es un daño reiterado. Es decir, el daño lo entiende como una práctica violenta, una práctica de hostilización que puede responder a distintos motivos. Uno de ellos puede ser incluso la equivocación. Es decir, ustedes y yo a estas alturas de la vida, quizá, bueno, por lo menos hablo en primera persona, ya hemos causado daño a alguien. Y muchas veces puede ser que los motivos que subyacen a ese daño que hemos causado responde a errores. Vamos a pensarlo así. Uno daña a las personas muchas veces porque se equivoca, no necesariamente porque eso es lo que pretendía. La diferencia entre el daño y el abuso, insiste esta abogada con una amplia experiencia en tratamiento a víctimas de violencia, es que el abuso no es un accidente. El abuso supone ya una preparación. Ella insiste en pensar el abuso como un daño reiterado, es decir, como un daño sistemático, como una especie de, digamos, anticipación, exploración. Ella va a hablar en estos términos. Permítanme solo leer esa cita, dice María Inés Amato.
La conducta violenta, Rosita, la conducta violenta reiterada constituye un abuso, porque sus víctimas se encuentran en una situación de inferioridad que las vuelve temerosas y vulnerables. Aquí viene la clave. El abuso radica en explotar la vulnerabilidad del otro. A diferencia del daño, que puede ser un acontecimiento aislado, una equivocación, un accidente, o sí, un acto, digamos, predispuesto, pero otra vez ceñido a un momento. A diferencia de eso, el abuso es dice Marinés Amato, una explotación, una exploración, un examen que se hace a la debilidad de alguien más para aprovecharla en favor de la voluntad de aquel que desea violentar. Entonces, ojalá yo haya sido un poco claro con esa intención. ¿Por qué? Porque va a insistir Marinés Amato, quizá eventualmente tenemos mecanismos para justificar ciertos daños, es decir, para decir, no hubo de otra, ¿no? Por ejemplo, en términos de legítima defensa, ¿verdad? Si de repente una persona quiere dañar a mi niña de 8 años y las circunstancias tremendamente desafiantes, etcétera, y yo la defiendo, a lo mejor ustedes puedan justificar la conducta que estoy llevando a cabo, quizá, pero el abuso nunca se justifica. ¿Por qué? Porque supone que esa acción de violentar a alguien se ha preparado, se ha analizado y se ha realizado. El abuso es injustificable. En esos términos, Marinés Amato insiste en la potencia de la norma positiva. La norma positiva como una herramienta puntual para atender al abuso. Ahora, para ir cerrando, ¿cómo voy, ¿Cómo voy? ¿10 minutos? ¿8? Ah, no te voy tan rápido. Bueno, para ir cerrando, como 9, ok. Ok, ahí voy entonces. Regreso a este asunto del autocuidado, otra vez con Paul Ricoeur. Abro la cita, fíjense. Dice Paul Ricoeur, al insistir en el carácter contingente de los bienes humanos, subrayamos el doble rasgo de la vida moral, al que Aristóteles ha sabido hacer mejor justicia que Kant, a saber, de una parte, la fragilidad de la praxis humana, en relación con lo que los autores de la antigüedad llamaban la fortuna y que los modernos llaman el azar o la suerte. Y por otra parte, la vulnerabilidad bajo la mirada de la violencia siempre recurrente que hace que los agentes humanos sean a veces víctimas o a veces verdugos. Un elemento necesario para la configuración de la norma positiva es esta lógica del autocuidado en el que insiste Paul Ricoeur. Es que es muy fácil pasar de un lado, digamos, de la pared al otro. Es muy fácil pasar de ser víctima a verdugo, verdugo a víctima. Con mucha facilidad lo hacemos y en México hay una amplia experiencia, por ejemplo, en términos de ajuste de cuentas, de hacer justicia por propia cuenta. Ese es un problema de política pública. Y responde, y precisamente Paul Ricoeur pone énfasis en esta lógica del autocuidado. Es decir, lo que disponemos para los demás lo disponemos para uno mismo. La norma positiva como herramienta que hace frente a la violencia no debería perder de vista eso. Ahora, Ricoeur inicia de esta manera. Dice, es necesario poner la moral, ese es el término que usa, podríamos decir la ética, la filosofía. Es necesario poner la filosofía, y decía yo, en un sentido amplio, a la experiencia de la violencia, porque es verdad que la norma positiva no es el único resultado de este ejercicio de deliberación para hacer frente a experiencias de violencia. Muchas veces la norma positiva, aunque sea más efectiva, no necesariamente es la mejor norma. Ya Kant tiene toda una deliberación al respecto sobre la norma moral, social y la norma positiva. Lo único que queremos puntualizar es que muchas veces la norma positiva no es la mejor salida, quizá la más eficaz, pero no la mejor. ¿Por qué? Porque si nuestra disposición moral fuera otra, quizá encontraríamos mejores alternativas. Ustedes y yo podemos resolver un conflicto, es verdad, apelando a otro tipo de criterios, sin que necesariamente veamos lo que estipula la ley. Por ejemplo, si tenemos un percance automovilístico, ustedes y yo podemos llegar a un mejor acuerdo, un acuerdo más justo. Si nuestros recursos éticos nos permitieran, por ejemplo, entablar un acuerdo y una mejor disposición para resolver la bronca. La norma positiva no necesariamente es una mejor norma, aunque es cierto que aparentemente apela a un criterio de eficacia. Ahora, si no estamos dispuestos a echar mano de otros mecanismos, es cuando la norma positiva
tiene lugar, entra en acción. ¿Ok? Con todo lo problemático que esto resulta, yo sé que la norma puede ser injusta, pero lo es porque primero lo fuimos nosotros. Eso es en lo que quiero insistir. ¿Ok? Cierro entonces con una cita de Rorty, porque cuando hablamos de poner en marcha todos los dispositivos que la filosofía nos ofrece, naturalmente tenemos muchos más. A mí me pareció extraordinario esta invitación que hace Rorty. Dice así: la solidaridad no se descubre, sino que se crea, en medio de la reflexión. Se crea incrementando nuestra responsabilidad a los detalles particulares de dolor y de humillación de los seres humanos distintos, desconocidos para nosotros. Este proceso de llegar a concebir a los demás seres humanos como uno de nosotros y no como ellos, depende de una descripción detallada de cómo son las personas que desconocemos y de una redescripción de cómo somos nosotros. Cierro con esto. La filosofía, en un sentido amplio, que hace frente a la violencia, puede echar mano de muchos de los dispositivos de la propia filosofía, no solo aquel que deriva en la norma positiva, sino de actitudes, por ejemplo, de reconocimiento. Esto es lo que subyace a esta experiencia que nos narra Paul Ricoeur. Reconocer el sufrimiento, que es un lenguaje universal, que en eso ustedes y yo nos parecemos, en nuestra susceptibilidad de ser vulnerados. El dolor y la humillación, insiste Paul Ricoeur, el dolor y la humillación, el reconocimiento del dolor y la humillación amplía la esfera del sujeto singular a un nosotros. Es una ciudadanía común, dice Fernando Bárcenas. El sufrimiento es un pasaporte común. No deberíamos perder de vista de eso al momento de hacer frente a la violencia. La filosofía nos ofrece esas oportunidades que son propias de la crítica. Bueno, entonces, no solo la norma positiva, sin lugar a dudas, pero también entendemos cuál es el papel que tiene esta norma cuando, repito, no hemos sido capaces de desplegar otro tipo de disposiciones del ánimo. Bueno, pues muchas gracias. Agradecemos al doctor Juan Francisco García Aguilar y continuaremos ahora con la participación de la doctora Helen Contreras Hernández, a quien damos una muy cálida bienvenida y voy a compartirles un poquito sobre su trayectoria. La doctora Contreras es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Es también maestra y doctora en Derecho Privado por la Universidad de Burgos, en España. Además de su ejercicio profesional como abogada postulante en materia de derecho civil y familiar desde 1996, pues tiene una amplia experiencia como docente con diversas asignaturas de orden jurídico y también, bueno, ella funge actualmente como jefa de posgrado e investigación de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Su actividad como investigadora también ha sido muy importante. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el año 2019, nivel 1. Y, pues bueno, entre las obras que ha publicado como autora está Teoría y Práctica de la Función Notarial en Tamaulipas, Ética e Impartición de Justicia, Factores Motivacionales en el Proceso de Educación en Derecho, Enfoque sobre Familia, Medios y Derechos Humanos, Género, Democracia y Derechos Humanos. Doctora Helen Contreras Hernández, un privilegio para nosotros contar con usted hoy en este foro dedicado a Paz y Filosofía. Bienvenida. Hola, muy buen día. Espero que se escuche bien. Sí, muy bien. Perfecto. Bueno, pues es para mí un gran honor participar en este primer encuentro nacional de paz y filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Estoy segura que es el primero de muchos encuentros que se van a seguir dando y principalmente quiero agradecer a la doctora Ángela Ávila Hernández de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro esta invitación. Y sobre todo porque el tema, pues es un tema que hemos estado trabajando desde hace algún tiempo aquí en la Facultad de Derecho a través de diferentes medios. Y la ponencia que nosotros vamos a realizar
es mediación como mecanismo alternativo de solución de controversias en Tamaulipas. Esto consideramos que es muy importante, ya que desde hace algunos años se ha buscado la manera de dar solución a los problemas que se presentan en materia jurídica, precisamente en lo que respecta a la impartición de justicia. Entonces, quiero comentarles que nosotros como abogados, en el año en que yo me titulé como abogada, nos preparaban para ser combativos, nos preparaban para el combate. Entonces, pues esa era la mentalidad que teníamos hace algunos años, pero esto ha ido cambiando en México a partir del año 2001 y en Tamaulipas a partir del año 2007. Entonces, ahora lo que se busca es construir la paz a través de la mediación. Es uno de los mecanismos alternativos para la solución de controversias. Por ese motivo, el trabajo de investigación que estamos realizando es precisamente relacionado con la mediación como mecanismo alternativo de solución de controversias en Tamaulipas. Como sabemos, el derecho no es perfecto, es perfectible. Entonces, dependiendo de las situaciones que se suscitan, es cuando se decide, pues, de qué manera se pueden ir solventando, pues, de acuerdo a las necesidades de la sociedad. Es importante precisar que toda sociedad requiere de un orden normativo. La humanidad siempre ha estado sujeta a reglas de diferente naturaleza, pues desde hace algunos años vemos que el crecimiento de la población, la desigualdad económica, el uso excesivo, incluso el abuso de las tecnologías de la información y comunicación, son algunos factores que han generado que las relaciones humanas se vuelvan cada día más complejas y por consiguiente, pues se han suscitado nuevos conflictos en la sociedad, lo que ha provocado una sobrecarga en los órganos jurisdiccionales que tienen como objetivo la impartición de justicia. Eso trajo como resultado que se buscaran algunos medios para incorporar procedimientos de justicia alternativa, como en este caso la mediación, a fin de disminuir la carga de trabajo de los tribunales y generar una nueva cultura de paz. Antes de continuar, quiero hacer ese conocimiento que la palabra mediación proviene del latín medius, que significa lo que se interpone entre dos cosas. Por eso es que mediar consiste en interceder, en intervenir como un tercero para dar solución a un conflicto, y las partes que se encuentran contendiendo, pues tienen que tener esa voluntad de querer resolver las disputas o controversias que existan entre los mismos. Desde que el ser humano existe en el universo, pues se ha procurado dar solución a los conflictos que se puedan suscitar. Por consiguiente, la mediación, aunque no tenía ese nombre o esa connotación, prácticamente podemos decir que se remonta a los inicios de la civilización, porque pues, desde tiempos remotos existen antecedentes de la manera de dar solución a las controversias en las distintas culturas, en las distintas civilizaciones, y surge como resultado de la vida en comunidad. Se supone que la justicia consiste en dar a cada quien lo que le corresponde, y pues a veces es difícil encontrar un punto en donde realmente pues se pueda lograr que las personas involucradas en algún procedimiento pues puedan llegar a un arreglo favorable. Uno de los ponentes escuchaba que decía que es muy común el dicho que reza: más vale un mal arreglo que un buen pleito. Entonces, en la actualidad, pues eso es lo que se busca, que las partes se arreglen, que las partes lleguen a acuerdo. ¿Cómo? A través del orden, y por lo tanto el derecho se constituye como una herramienta, como un instrumento indispensable para lograr la paz y la armonía dentro de la sociedad. Como les he comentado anteriormente, las relaciones se pueden realizar de manera armónica o bien también se pueden desenvolver pues de una manera conflictuada, de una manera controvertida. Claro, lo que se ha buscado siempre es dar a cada quien lo que le corresponde. En un principio, los seres humanos hacían justicia por su propia mano. De hecho, la Constitución prohíbe que las personas ejerzan justicia por su propia mano. Pero si nosotros nos remontamos a todos los orígenes de la mediación,
Existía la ley del más fuerte, es decir, el más fuerte pues dominaba a las personas que se mostraban más débil, o la venganza privada, que era cuando una persona pues cometiera un agravio en contra de ella, la persona directamente se encargaba de imponer el cultivo. Y también la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, que era que el castigo debía ser equivalente al daño que se hubiera ocasionado. Una de las principales codificaciones que hace referencia a esta forma de resolver los conflictos es el Código de Hammurabi, que decía que si una persona robaba bienes que fueran de naturaleza religiosa, la pena para esta persona era la muerte. ¿Por qué? Porque se consideraban cosas sagradas y por consiguiente, pues era la forma en que se daba solución a estas controversias. Se trataba de establecer una proporción entre el daño ocasionado y la resolución del mismo. Y con el tiempo, pues esto fue evolucionando. Se trataron de dar diferentes alternativas para la solución de controversias. Es importante establecer que la mediación es un procedimiento voluntario, es decir, la libre determinación de las partes es fundamental para que se pueda dar resolución de estos conflictos. Son procedimientos privados o confidenciales y flexibles para poder apoyar a las personas que se encuentran en conflicto. Se considera que el conflicto es cuando dos fuerzas iguales actúan de manera simultánea pero en direcciones opuestas. Y es necesaria esa intervención de una tercera persona que es imparcial y neutral para poder buscar la manera de dar solución a las controversias de manera pacífica. Como les había comentado, en el año 2001 existe un proyecto del Consejo para las Iniciativas Jurídicas de Latinoamérica en el cual se establece que es necesaria la mediación como una forma de dar solución a los conflictos entre las personas a través de la vía pacífica. Y entonces es a partir del año 2001, es decir, tenemos 24 años, que se ha buscado desde el punto de vista jurídico dar solución a las problemáticas que existen en la sociedad, fomentando la construcción de una cultura de paz entre los seres humanos con el propósito de mejorar la convivencia social y evitar sobre todo la sobrecarga de trabajo en los tribunales, porque anteriormente era tanta la carga, pues que todos los procedimientos judiciales se iban dilatando y así se agilizan los procedimientos judiciales, también se economizan recursos porque las personas pues no contratan a un abogado por mucho tiempo, que probablemente ese podría ser costoso. Un procedimiento largo, pues sería costoso para las partes que intervienen. ¿Qué tipo de resolución de conflictos se pueden tramitar a través de la mediación jurídica? Pues familiares, civiles, vecinales. Este procedimiento se muestra como un procedimiento que es rápido, gratuito, flexible, confidencial e imparcial y permite, como se ha manifestado, la solución apropiada de los conflictos, porque un juicio, por más sencillo que sea, por más breve que sea, dura aproximadamente 1 mes y medio. Y aquí, cuando se le invita a la parte a realizar la mediación, pues puede ser que en ese mismo momento se pongan de acuerdo, a lo mejor hay algún malentendido entre ellos y de esa manera se puede dar solución a estos conflictos. Depende de las necesidades particulares de las personas que intervienen o que están involucradas en la mediación. Y pues las partes son las que deciden cómo van a dar solución a la problemática y por consiguiente generalmente se obtienen resultados satisfactorios. Quiero comentarles que en materia laboral también estos mecanismos alternativos para solución de conflictos han sido realmente benéficos porque el 84% de los conflictos que se presentan se han resuelto a través de estos mecanismos alternativos para solución de controversias. Por consiguiente, pues ha resultado benéfico o favorable para los habitantes del estado de Tamaulipas. Lo que se busca a través de la mediación es evitar los malentendidos que pudiera haber entre las partes. A lo mejor puede ser que solamente hay un malentendido y que se pueda arreglar fácilmente sin necesidad de llegar a un juicio, que como les he comentado es costoso, es tardado y además, pues eso luego
provoca mucho desgaste psicológico y también pues muchos gastos económicos. En Tamaulipas fue a iniciativa del Supremo Tribunal de Justicia del Estado que inició la formación de mediadores certificados a través de diplomados de certificación de mediadores. Esto fue plasmado en una ley, en la Ley de Mediación para el Estado de Tamaulipas, que ha sido publicada y entró en vigor a partir del 21 de agosto del año 2007. Incluso aquí tenemos centros de mecanismos alternativos para la solución de conflictos en los 7 distritos judiciales en los que se divide el Estado de Tamaulipas. Y podemos ver que en los procedimientos judiciales donde hay contienda, siempre en el auto de erradicación se exhorta a las partes contendientes a optar por la vía de la mediación antes de dar continuidad a los procedimientos. Eso es en todos los procedimientos y pues ha resultado muy benéfico porque muchos optan por la mediación porque es un procedimiento sencillo, es un procedimiento en donde no hay mucho desgaste entre las partes y principalmente es gratuito, que eso es lo que se busca. ¿Qué diferencias es entre un juez y un mediador? El juez es el que decide una controversia, o sea, él es el que va a tomar la decisión, mientras que el mediador únicamente facilita un acuerdo entre las partes contendientes. En el juzgado se discuten hechos. Aquí, en la mediación, las partes únicamente comparten su opinión respecto a la situación controvertida. El juez tiene que solucionar obligatoriamente la controversia que se está suscitando. Aquí la resolución en la mediación depende de la voluntad de las partes. Y en el juzgado, el juez tiene influencia en la determinación, es decir, puede emitir su opinión respecto a la determinación que se va a tomar. En cambio, en la mediación, pues solamente coadyuva, auxilia o trata de promover que las partes se puedan resolver. En cuanto a los aspectos relevantes del perfil del mediador, la Ley de Mediación para el Estado de Tamaulipas señala que para ser mediador basta ser mayor de 21 años de edad, gozar de buena reputación, recibir el certificado de mediador a través de un curso que consta de 120 horas, aprobar un examen psicológico y un examen de conocimientos, y esta certificación de mediación se refrenda cada 2 años. En cuanto a las etapas de la mediación, pues las etapas de la mediación son introductoria, comunicación y exploración y una etapa de cierre. Algo bien importante, aquí en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales se ha fomentado la construcción de una cultura de paz y existe un centro de mediación universitario en nuestra universidad a partir del 29 de septiembre del año 2022. Por lo que las controversias que existen entre los estudiantes, incluso entre administrativos o profesores, se resuelven a través de la mediación. Y se ha buscado lograr prácticas restaurativas y círculos de paz para lograr construir esta cultura de paz en nuestro estado. Y con eso termina mi participación. Quisiera decir muchas cosas, pero bueno, veo que ya me están diciendo y pues tenemos que ser breves y cumplir con los tiempos. Agradezco mucho este espacio. Es un gusto estar en este encuentro. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación de la doctora Helen Contreras. Gracias, doctora. Y vamos a continuar ahora con la maestra Jennifer Cristina Páramo Herrera. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, especialista en Administración de Justicia por el Instituto de Especialización Judicial del Poder Judicial del Estado de Querétaro. Es maestra en Negociación y Mediación por el Instituto de Mediación de México, AC. Entre las certificaciones con las que cuenta está la emitida por la Secretaría Técnica para la Implementación del Sistema Penal Acusatorio en materia de conciliación y mediación en el sistema de justicia penal. Ella es facilitadora, adscrita al Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro desde abril de 2014 y es titular de la Coordinación Jurídica del Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia. Cuenta con 20 años de servicio público en el Poder Judicial del Estado de Querétaro.
y como docente universitaria ha impartido o imparte cursos en materia de gestión pacífica de conflictos, psicología jurídica, procesos de mediación y conciliación, herramientas aplicables a procesos de mediación y conciliación, negociación, conflicto y justicia alternativa. Ella es docente del posgrado del Instituto de Especialización Judicial del Poder Judicial del Estado de Querétaro en la especialidad en Administración de Justicia Alternativa. Como tallerista y conferencista, es participante también asidua en actividades de la Casa de la Cultura Jurídica, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Instituto de Especialización Judicial. Asesoró el proyecto Aulas de Paz, proyecto ganador de la convocatoria Embajadores SEJUVE Querétaro 2023. Te damos la bienvenida, maestra Páramo. Muchas gracias. Por un tema de tiempos, muchas gracias por la invitación. Para mí es importante porque tengo muy buenos amigos en materia de filosofía y es un gusto darme cuenta que no estamos tan lejos de. Yo vengo a hablarles desde mi formación inicial, sí, como abogada, pero yo soy mediadora. Y llevo en la mediación 20 años y tenemos una fusión bastante peculiar de la concepción del conflicto y su gestión. Me voy a permitir hacer algunas adecuaciones a mi presentación contestando un poco lo que nuestros compañeros nos hicieron favor de aportar. Primero que nada, contextualizar, en Querétaro, en el estado de Querétaro, se hizo el primer curso de formación de mediadores que se realizó a nivel nacional. Este programa se denominó Sistema de Medios Alternativos de Justicia y fue aprobado en 1998, cuando el magistrado Sergio Herrera Trejo era presidente del Tribunal Superior de Justicia. Bien, el proyecto a nivel federal se toca la puerta del tribunal y el tribunal accede a ser, pues, de alguna forma, el semillero de este proceso. Se hace la formación y posteriormente los participantes de otros estados regresan y se empiezan ya a generar leyes estatales y centros de justicia alternativa. Nosotros iniciamos el Centro de Justicia Alternativa en el que actualmente laboro, inicia sus acciones en 1999. ¿Qué fue lo que pasó? El centro lleva ya 25 años de ejecución, sin embargo, de alguna manera no se han concretado las cosas y la voluntad política no nos ha permitido tener, a diferencia de otros estados, una legislación especializada. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros de alguna manera trabajamos desde el ejercicio de la voluntad de la gestión de conflictos, sin embargo, no tenemos una legislación en materia estatal. Los contextualizo un poquito a nivel nacional. El año pasado se aprobó la Ley General de Mecanismos Alternativos, que lo que buscó es unificar la gestión de conflictos en área jurisdiccional principalmente y darle la participación al ámbito privado sobre estos mecanismos. Es decir, los convenios que nosotros realizamos dentro de los centros públicos como centros privados que ahora van a estar legislados, así como un facilitador en materia privada, van a tener el carácter de cosa juzgada y esto es muy importante. Ahora, ¿por qué es importante? Porque de alguna manera esto que nos compartía la doctora Helen desde el ejercicio, desde la certificación, pues los facilitadores que estén certificados por parte del Poder Judicial van a poder llevar a un trámite de validación sus convenios y esto es importante especificarlo. Porque no solamente se trata de cómo vemos el conflicto, sino cómo construimos el acuerdo, que además de todo, no solamente traduzca las buenas voluntades, sino que tenga un área de ejecución. En estricto sentido, cuando de alguna forma les justifico la forma de mi abordaje, es que mucho parte del hecho de que el usuario común con el que trabajo es una persona que no está obligada a saber de leyes. Y en muchas ocasiones hay que trabajar desde, digamos, la tradición mexicana, las frases y los textos más sencillos para poder de alguna forma sociabilizar la información y para ello sea más útil transitar en la gestión propia del conflicto, porque de por sí estamos en conflicto y la concepción desde el diccionario es negativa, pues difícilmente les podemos trabajar una parte de positividad del conflicto si lo están viviendo de la peor manera. Entonces, hablando de lo jurídico, nosotros podemos trazar dos vías de solución. Si ustedes dicen negro, yo digo blanco, la primera opción es vamos a hacer un gris. ¿Cómo se hace eso? Pues se hacen hacia acá y yo me hago hacia allá y será tan oscuro, tan claro como nuestros recursos nos den.
Entonces, en primera instancia tenemos que hablar de una legitimidad de los participantes y no precisamente como que legitimen al tercero, sino que se legitimen entre ellos, porque si el que está del otro lado del puente es el enemigo, difícilmente voy a poder construir con él. Y más allá de construir en base a lo que decía también el doctor Cuauhtémoc, de este tema del diálogo y la argumentación, más bien tendríamos que partir de la concepción del conflicto, desde dónde está el conflicto construido y es desde donde vamos a trabajar. La primera, por favor. Yo quiero decirles que en cuanto a la ley de mecanismos, la que sigue, César, por favor. Esta Ley General de Mecanismos nos habla de procedimientos no jurisdiccionales y el objeto es obviamente propiciar la aveniencia y la construcción de acuerdos en beneficio mutuo, ¿no? De alguna manera. Y nos puntualiza, no digamos, limitativamente 5 con el arbitraje, pero ahorita voy a tocar 4, que son estos. Cuando nosotros hablamos de negociación, la negociación en nosotros, en el ser humano, es natural, es decir, negociamos para comprar, negociamos para decidir. Incluso con la pareja, si cenamos una cosa, si comemos pizza, hamburguesas, esa es una, digamos, es una capacidad natural o una habilidad natural la negociación. Sin embargo, cuando el conflicto está en un punto en el que no me es viable trabajar con el otro, voy a tener que acudir a un tercero. Y hay 2 figuras que nacen de eso, que es la conciliación y la mediación. En esa de alguna forma, intervención, tenemos a un conciliador que tiene la posibilidad, como dice el circulito, de hacer una propuesta, o el mediador que no propone, y ahí es la parte complicada. ¿A qué me refiero con esto? Marina Suárez, que es una argentina, dice que la posibilidad del facilitador tercero sobre la mesa, llámese conciliador o mediador, tiene la posibilidad de colocar las preguntas donde no están hechas antes. Es decir, el conflicto es como un vicio, este círculo vicioso donde siempre me hago las mismas preguntas, porque yo, ¿qué fue lo que hice mal? ¿Qué pasó? ¿De qué manera? Y entonces regresamos al ciclo. Y entonces lo que hacemos como facilitadores, en este caso como terceros sobre la mesa, es tener una posición privilegiada donde nos permite preguntar donde las preguntas no están hechas. Es decir, nosotros lo que logramos con ello es la reflexión y la transformación del conflicto, que en realidad eso es lo que se busca. No podemos resolver conflictos por esencia, porque en realidad lo que se transforma es el resultado. Es decir, las personas que participan son las mismas, tienen los mismos recursos, pero son aplicados de otra manera. Entonces, en este argumento del puente de la facilitación que nos decía la doctora Helen, el ejercicio parte primero de la legitimación entre ellos y después de la legitimación del tercero. Ahora, es importante decir, dentro de esto, nosotros como terceros no estamos ahí para juzgar, y esto es una parte importante que es un reto constante, porque como pertenecemos al Poder Judicial, pues el usuario común viene y me dice, y usted, es que usted me va a decir qué hacer. No funciona de esa manera. Yo te voy a ayudar a identificar cuáles son los intereses en común, porque esa es la calidad de la negociación. Tenemos que tener un interés en común. Si no lo tenemos, pues efectivamente no va a haber razón de que estemos ahí. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Bien? Entonces, nosotros respondemos o no a la posición que estamos guardando. Entonces, tenemos 3 figuras inicialmente en la negociación: la conciliación, donde el tercero propone. ¿Cuál es el riesgo de la conciliación? Pues que yo de alguna forma proponga y las partes se sientan tan atoradas que acepten mi propuesta, pero no estén convencidas con ella. Porque de alguna forma, si yo soy... Decíamos, si yo soy parte del problema, ¿quién mejor que yo para hacer la solución? Ahora, la propuesta de la mesa o para la mesa era la mediación como una vía de justicia restaurativa, y entonces tendríamos que aplicar o ir al otro concepto. César, ¿me apoyas con la siguiente, por favor? ¿Qué es lo que es justicia restaurativa? Es importante señalar que la justicia restaurativa nace como una respuesta al proceso judicial en materia penal. Es decir, la comisión del delito estaba centrada el proceso jurisdiccional en aplicar una pena.
Con este tema del ejemplo de la pena, pues nosotros de alguna forma, además de solucionar el orden social, le dábamos un ejemplo, como decías, al futuro de no robarás y no matarás porque va a haber una consecuencia. Entonces, partiendo de esto, lo que pasó es que olvidamos a la víctima en el proceso y las heridas que generaba el delito. Entonces, hay una respuesta social que de alguna forma pregunta, bueno, ¿y lo que se lastima? ¿Lo que se rompe? ¿Dónde está? Y entonces aparece la justicia restaurativa como un proceso paralelo, no alternativo, paralelo al proceso penal, donde de alguna manera se concibe el efecto de este daño, donde podemos repararlo, no solamente hablando de la reparación del daño en materia económica, que es lo que se busca, ¿no? De alguna manera, lo que establecía el Código Penal en ese sentido era, pues tú me pagas y ya está. Y entonces vienen las preguntas éticas de esta parte de cuánto cuesta, por ejemplo, la vida de una persona, ¿no? O cuánto cuesta un brazo cuando es un accidente. Entonces, una vez que tenemos estos 4 elementos, la parte de la justicia restaurativa lo que genera son 4 pilares esencialmente. Habla de un reencuentro entre los participantes, habla de una reparación, que es no solamente reconocer que generó un daño, sino generar una acción para repararlo. Y no estamos hablando, decíamos, de la parte económica. Hay que reintegrarlos porque rompe de alguna manera el ejercicio de pertenencia al orden social, porque lo rompo y entonces dejo de pertenecer. Por eso es tan cuestionado el nombre incluso de que se cambió de la reinserción social, o sea, es el ejercicio de regresarlos después de haber roto lo que se rompió. Y el tema de la inclusión que nos permite entonces participar de la sociedad de nueva cuenta. Ahora bien, volteándolo un poco o moviéndome un poco al tema familiar, pues no tengo más que irme a la ley y aquí es donde, como dicen vulgarmente, la puerca tuerce el rabo porque la ley no me va a alcanzar para la parte jurídica, para la parte real, es decir, decíamos hace rato, o sea, la norma es la norma, sí la necesito, pero muchas veces la pregunta es, y bueno, ¿y eso cómo se hace en el caso de la parentalidad? O sea, ¿cómo se hace ser padre o cómo es ser juez? Pues sí les decimos, es que la ley no te va a decir cómo ser papá. Y entonces, ¿de dónde nace? Pues por eso nos hacemos cargo o echamos mano de muchas otras ciencias como pudiera ser la psicología, los sistemas, la teoría de sistemas familiares, donde de alguna forma les hacemos evidente que como este péndulo de Newton, agarramos una bolita y va a tocar a todas las demás. Entonces, si hablamos de familia, pues la ley nos dice esto, la familia es una institución social compuesta por un conjunto de personas unidas, bla, 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 bla. Y luego, o sea, sí, pero ¿cómo trabajamos con la familia? Si solamente nos dice que es un ente social y es una construcción incluso. Entonces, en este momento, cuando hablamos de justicia restaurativa familiar, es importante, si alguien quiere conocer un poco más de los proyectos, el que está en la ley general está basado en un modelo que se llama modelo catartizo, que es de una mediadora del Estado de México, que se llama Claudia Villavicencio. Este modelo catartizo habla de justicia restaurativa cuando hay daño o violencia a nivel familiar. Es importante establecer, la negociación, la mediación y la conciliación parten de una mesa pareja. Es decir, no puede haber un desequilibrio de poder, porque yo no puedo construir, porque mi voluntad no está libre, porque si decido una cosa y estoy con el que me somete, pues una mirada va a hacer que yo diga que sí. Y eso nos pasa mucho. Es un lenguaje corporal que está ahí, es una alerta que nos va a permitir a nosotros hacer una gestión oportuna para saber si es viable o estamos hablando de una mesa pareja o no. Cuando estamos hablando de justicia restaurativa, la justicia restaurativa también se plantea de ejercicios de poder, donde tenemos una mesa dispareja. Y al ser dispareja, lo primero que necesitamos es trabajar sobre ese ejercicio de poder y una vez que lo tengamos establecido a nivel, pues entonces podríamos trabajar. Son procesos dirigidos a involucrar a quienes tienen un vínculo familiar y han sido afectados por situaciones dentro de estos derechos y obligaciones. ¿Por qué sostengo que la mediación es un ejercicio de justicia restaurativa? Porque reconstruye el proyecto familiar. Es decir, el proyecto familiar está basado en voluntades, está basado en emociones, está basado en expectativas, está basado incluso en recursos. Cuando construimos el proyecto familiar y con el tiempo el proyecto se modifica, entonces tenemos que aplicar los recursos de otra manera. En estricto sentido, lo que nosotros hacemos es ayudar a transitar a las familias que han decidido ya no estar juntas para poder reconstruir el proyecto familiar en beneficio
¿De qué? Pues de los menores, de los niños, niñas y adolescentes o de los grupos vulnerables. Pero, ¿cómo hacemos eso? Que sería la pregunta de los 11,000. Sí. Primero, vamos a recordar que nosotros como personas pasamos por 4 instituciones sociabilizadoras, que son la familia, la comunidad, la escuela y el trabajo, y eso nos va perfilando y nos va modificando. Aunado a eso, la siguiente, por favor. Tenemos que pensar un poco desde Ortega y Gasset, ¿no? Soy yo y mi circunstancia. Y en ese sentido, pues tenemos personas únicas y repetibles que tienen una concepción incluso de valores que de alguna manera se van a enfrentar. Y después vamos a tener que trabajar sobre el concepto de conflicto. Es decir, ¿desde dónde está el conflicto? El conflicto es un tema de poder, es un concepto de valor, es un tema de expectativa, tiene que ver con la realidad, es imaginario, es cierto, es no. Tiene que ver en dónde está el conflicto y entonces hacemos un mapeo. ¿Cuáles son los temas que vamos a tener que tomar en cuenta? Pues cómo se percibe el conflicto, qué emociones estamos viviendo en el conflicto y cómo es que el proceso de comunicación se está dando, si es eficaz, si no lo es, que muchas veces ahí es la parte más compleja. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué es la familia? Un choque de mundos. Y nosotros lo tenemos que tomar como tal, porque son elementos diferentes transitando en el mismo espacio y que de alguna forma además tienen la idea de generar una nueva, valga la redundancia, generación en donde van a situar todas estas herramientas o todo esto de lo que se adolece, porque además de todo se repite porque se aprende, efectivamente. Entonces, los fines de la familia, legalmente hablando, son todos estos, pero díganme a quién le dijeron cuando se iba a hacer una familia que estas eran sus obligaciones. La tesis con la que trabajé la maestría trabaja o plantea desde este reconocimiento del ejercicio de coparentalidad informada. Es decir, que nosotros tendríamos, de la misma manera como en algún punto nos leían la epístola de Melchor Ocampo, también tendrían que darnos una cosita de estas de parentalidad cuando registráramos a un bebé, porque trae unas letras chiquitas y no traen manual, además de todo. Entonces, para cerrar ya, porque creo que estábamos un poco en tiempo, sería mirar la familia desde estos cuatro pilares. Hay que hablarlo, hay que generar acciones, hay que pertenecer de nueva cuenta y hay que participar activamente. Muchas gracias. Gracias, maestra Páramo. Agradecemos la participación de todas y cada uno de las ponentes y los ponentes. Creo que ha sido sumamente fructífera la mesa. Nos hemos recorrido en el horario y entonces no quisiera yo ser irrespetuosa sobre los tiempos, pero también no sé si en la mesa les parezca que haya espacio para alguna pregunta o si les parece más oportuno que la cerremos ya considerando los tiempos. El doctor Mayorga, la doctora Helen, ¿cómo están de tiempo? El doctor Esquivel. Yo, como ustedes decidan, estoy de acuerdo. Lo que ustedes decidan. Bien, entonces tenemos una participación. Sí, a la doctora. Muchas gracias por las participaciones. Creo que nos dan mucha luz, pero creo que el elemento quizás común, y por ahí salió en 2 de las ponencias, no voy a particularizar en cada una de ellas por cuestión del tiempo, pero me parece que hay 2 elementos fundamentales, ¿no? Que es la buena voluntad. No, porque efectivamente en el diálogo, pues si no hay buena voluntad, ya Platón lo decía en el Gorgias, ¿no? Esta Eumeneis Elenkoi. Si no hay buena voluntad, no hay forma. Y Gadamer esto lo va a defender muchísimo, ¿no? Que Derrida le cuestiona, por cierto, que, a ver, ¿en qué mundo estamos donde hay buenas voluntades? Tenemos que partir de que hay buena voluntad y me parece que la mediación de ahí está, tiene que agarrarse.
¿no? La ley efectivamente es necesaria, pero es insuficiente si no hay esas buenas actitudes. Y además yo creo que ahí Galtung, ¿no? Nuestro gran maestro de estudios de paz, lo dice siempre con toda fuerza y claridad. Y quizás añadiría yo, y cuando no hay estas buenas voluntades, pues resistir ante esa actitud de malas voluntades y construir, ¿no? Formas diversas de las que hemos aprendido. No sé qué opinen ustedes. Sí se escucha? Sí. Una pregunta para Francisco sobre el tema de la solidaridad de los conmovidos, que aparece un poco en el prólogo de Paul Ricoeur hacia el libro de Jan Patočka, sobre el tema, la noción de que no se da el ejercicio de la ley mediante la imposición de la fuerza, sino que más bien se solidarizan a través del sufrimiento compartido, porque precisamente es una forma de oponerse a una metafísica de la fuerza y de la imposición entonces de más tecnología y más fuerza. Porque en general todo lo que tiene que ver entonces con ejercicios o prácticas violentas, pues más bien tiene que ver con oponerse, pero no desde una imposición más, sino más bien desde una forma comunitaria de que todos alguna vez hemos padecido alguna vez ese ejercicio o a esa situación. Eh, Podría ser por ahí, por ejemplo, lo que vas comentando sobre una práctica de acuerdos mutuos y que no tiene que ver entonces con un derecho positivo, ¿no? Sino que tiene que ver más bien con este otro tipo de ejercicios, ¿no? Más o menos va por ahí. Las respuestas al final, ¿les parece? Continuamos allá, nuestro compañero. Gracias, Arturo. Hola, primero agradecerles por la participación. A mí me parece sumamente interesante el planteamiento desde una filosofía, porque cuando se habla de mediación, al menos desde un punto de vista crítico, ambas partes pierden algo, ¿no? Y el cómo se van desarrollando estas actividades, sobre todo cuando se implementan desde una óptica jurídica, pues suele ser más un pensamiento rígido que un pensamiento sentido, ¿no? Y entonces las herramientas que se utilizan, que justo es o parten de una formación desde la psicología, el acompañamiento, el autocuidado, pues entonces viene una contraposición de cómo ha sido implementada la mediación en la sociedad. Y entonces yo lo cuestiono y digo, ¿cuál ha sido la filosofía en el diseño de una política pública como la mediación para buscar vincularla en los espacios de difusión, ¿no? El trabajo, la escuela y la propia sociedad, que al final la óptica ha estado en un reduccionismo de bajar la carga de trabajo en un tribunal, pero no necesariamente en atender los motivos que generan el conflicto en la sociedad. Entonces, ¿cómo vincular estos elementos desde una óptica de filosofía y llevarlo a una discusión política? Es cuanto. ¿Una pregunta más para cerrar participaciones? ¿No? Bien. Si les parece, entonces vamos a darle la palabra a nuestros ponentes para que puedan atender a las preguntas o hacer un comentario de cierre. Tenemos acá en pantalla a la doctora Helen. Doctora, ¿quiere iniciar con un comentario de Sí, cierre? claro. Bueno, en cuanto a lo que han comentado las personas asistentes a este evento, pues efectivamente hay un principio en materia jurídica que dice que la voluntad es la suprema ley de los contratos, y yo siempre he dicho que la voluntad es la suprema ley de la vida, porque definitivamente si no hay voluntad, pues no puede llegarse a ningún arreglo. Y uno de los pensadores, Immanuel Kant, decía que la voluntad o la buena voluntad no es buena por lo que se haga o por lo que se realice, sino porque alcanza algún fin que nos hayamos propuesto. Es decir, es buena en sí misma. Por consiguiente, yo creo que la voluntad viene siendo
pues la base de cualquier actividad que hagamos los seres humanos en cualquier ámbito de nuestro desenvolvimiento, principalmente pues en el ámbito jurídico. Y pues el ámbito jurídico está relacionado con la sociedad misma, con la humanidad misma, y pues debemos de tener esa voluntad para poder lograr la paz en toda la sociedad. Eso sería mi participación. Gracias, doctora Helen Contreras. ¿Quiere continuar? ¿Quién gusta continuar con su comentario de cierre, retomando nuestras preguntas? A ver, allá en línea, ¿alguien gusta? ¿O le pasamos la palabra? Sí, Si gusta, puedo. doctor Mayor. Gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias. Un honor participar en esta mesa con participaciones realmente muy inteligentes que me dejan pensando mucho. Bueno, pensaría que un conflicto llega al ámbito jurídico, bueno, aquí hay varios que están muy metidos en el ámbito del derecho, cuando precisamente la búsqueda de la solución del conflicto, pues generalmente ya pasó sus límites. Por ejemplo, pienso sobre todo en conflictos familiares o comerciales, donde ya la posibilidad del diálogo, la posibilidad de entendimiento y por ende la posibilidad de la buena voluntad por parte de los integrantes, pues quedó agotada. Pues. Entonces pasa donde no es la solución propiamente, podemos la mejor solución del conflicto, porque alguno de los participantes ya lo mencionaba, creo que el segundo participante mencionaba el tercero, participante en las preguntas decía que es precisamente una autoridad quien resuelve y no es precisamente el resultado de una posibilidad de entendimiento y diálogo entre las partes y pues tienen que quedar a final de cuentas conformes, a menos que vayan a una siguiente apelación en función de la resolución que se tiene precisamente del conflicto. Es decir, no quedan satisfechos, pues no hay una, al menos, por ejemplo, quien pierde una disputa, cuando una autoridad resuelve, se ocurre. Y menciono el ámbito jurídico, pero puede ocurrir, por ejemplo, quien es muy religioso, pues que cuando el cura les resuelve, ¿no? O cuando van cuando tienen un conflicto a lo mejor de pareja y el psicólogo les dice, a lo mejor, una autoridad, pues podemos decir, y no es propiamente ni la racionalidad ni el entendimiento quien resuelve. Creo que la situación, bueno, yo concluiría con esto, ¿no? La situación es muy conflicto. Ciertamente estoy de acuerdo también con la primera cuestión que se planteó, que la buena voluntad es deseable, pero cuando hay conflicto, pues parece que la buena voluntad sería cuando el otro cede a mi posición que yo sostengo como la justa. Es cuanto. Gracias, doctor Mayorga. El doctor Esquivel Marín, ¿gusta tomar la palabra? ¿Está por ahí? Bueno, le damos la palabra al doctor Juan Francisco García Aguilar. Muy breve, estoy de acuerdo muchas gracias con la intervención de la doctora Dora Elvira. Creo que una pregunta importante sería plantear cómo se construyen esas voluntades. O sea, estoy de acuerdo que si no hay voluntad, no. Pero una pregunta pertinente es pensar cómo se construyen. Y creo que hay una cuestión de fondo, retomando la pregunta que hacía Arturo, y es que, y citando al doctor Sigifredo, que ya no está, que a su vez citaba a Deleuze, pensando en que estas voluntades se pueden construir desde una noción de indigencia humana. Es decir, creo que de fondo creo que de fondo la cuestión se sitúa en un tema antropológico, en cómo estamos pensando que somos. Entonces, que las voluntades pueden responder a pretensiones de dominio, hay voluntad de dominio, y eso puede estar presente en un conflicto. Pero si partimos analizando esta experiencia de la indigencia humana, esta necesidad que tenemos y que justifica el espacio público, fíjate, lo que justifica el espacio público es nuestra indigencia, no nuestra grandeza, sino nuestra indigencia. Creo que desde ahí la reflexión puede conducirnos a establecer como mecanismos de atención a los conflictos mucho más justos. Y me parece que es una buena noticia lo que nos ha compartido la doctora Jennifer, la verdad, porque
así como lo ella contado, es que no nos ha dado oportunidad también de hablar eso y otro día lo haremos, pero hay muchas formas y experiencias de mediación. Pero así como nos lo ha contado la maestra Jennifer, me parece que va ocurriendo este diálogo, este ejercicio de reconocimiento, y eso es muy importante. Entonces, solo diría eso. Yo, de hecho, muchas veces noto en ese tipo de prácticas una filosofía aplicada, ¿no? Aunque no lo digan, pero yo veo una filosofía aplicada y muchas veces mucho más puntual y atinada que lo que hacemos acá en nuestro pedestal, la verdad. Bueno, Gracias, doctor. Y continuamos con la doctora, con la maestra para su comentario, doctor. Gracias. A mí me parece que tiene que ver más que tener la razón, es encontrar la solución. Y ahí es donde tenemos que, creo, focalizar desde otro punto. En este ejercicio de los blancos y los negros, un poquito del proceso implica que yo vaya a solicitar el servicio y me lleve la invitación y le diga a la maestra Maru, Maru, te invito, vamos allá. Maru va a tener posibilidad de entrevistarse con el centro y decir si quiero o no quiero, o si está bien padre lo que usted hace, pero muchas gracias, ¿no? Desde ahí está construida. Desde que yo puedo decir no quiero. Y en ese sentido, el usuario que solicita el servicio dice, bueno, y entonces, o sea, ¿qué pasa si me dice que no? Y entonces la respuesta que yo les doy naturalmente es, bueno, pues ahí está su respuesta. La respuesta es por aquí no va a ser. Y usted tendrá la responsabilidad de tomar el balón de nueva cuenta y determinar de qué manera quiere gestionar su conflicto. Es decir, no vamos por la vida peleándonos en la mañana o despertando y diciendo, ay, me voy a ir a pelear con alguien o voy a demandar a con... No nos gusta el conflicto, esto es natural. Pero cuando está de nuestro lado, cuando ya agotamos esta herramienta, entonces sí ya es nuestra responsabilidad la gestión. Y ya no podemos ir diciendo que el otro no quiere, porque ya lo intentamos, ya lo invitamos. Respondiendo un poco a esto, yo me formé en una línea de mediación que se llama modelo transformativo, que lo que hace es trabajar sobre esta legitimación, sobre el recurso, sobre el cambiar la concepción del conflicto para hacerlo desde la parte positiva, de alguna forma, desde esta idea de la sin crisis no hay revolución, o si no hacemos, no hay mal que por bien no venga, y estas cosas que de alguna forma la sabiduría y la filosofía también nos sostiene. Y siempre nos hemos peleado con ese concepto de vendernos como una mecánica para bajar números. Es un pleito constante. Soy servidora pública desde hace 21 años y hoy en día todavía es un tema. Si tú te metes a la página del tribunal, ya hay información sobre el servicio que damos, pero, o sea, casi que de base el machote dice, y además vamos a bajarle el trabajo a los juzgados. No se trata de eso, se trata de reconstruir de otra manera, de solucionar de otra manera, de dotar de herramientas. Hay un modelo que se llama justicia de mediación asociativa, donde el autor, que es Jorge Pesqueira, es de Hermosillo, dice que el proceso de mediación tendría que ser tan vivencial que las personas identifiquen sus habilidades y recursos para gestionar el conflicto, que el día que salgan al mundo lo puedan aplicar allá. Gracias. Gracias, maestra Páramo. Les agradecemos profunda y encarecidamente al doctor Mayorga, al doctor Esquivel, a la doctora Contreras, a la maestra Páramo y al doctor Juan Francisco García Aguilar, y a ustedes por su paciencia, por su gentil atención y su atenta participación en esta mesa de mediación y resolución de conflictos del primer Encuentro Nacional de Paz y Filosofía, Desafíos, Intersecciones y Divergencias Actuales. Agradecemos su participación y los esperamos en la jornada que se reanuda en la tarde. A las Gracias. 4 de la tarde los esperamos de nuevo. Empezamos con las siguientes 2 mesas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Gracias, Cuauhtémoc. Gracias, Helen. Un abrazo enorme. Un abrazo. Hasta luego. Eso.